Hola amigos, bienvenidos a Modelismo Clásico. Soy Fernando, como ya sabéis. Bueno, vamos a seguir con el barnizado de la cubierta inferior del barco, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer va a ser lijar todas las partes, las 5 partes, y después le daré una mano de barniz, lo volveré a lijar, y después ya vendrá el betún de Judea. Así que nada, vamos a ello. Pues nada, vamos a empezar por la parte central. Venga, a lijar un poquito. Con la lija de 1500. Yo creo que de 1500, esta lija. Luego viéndolo y tocándolo, yo creo que de 1500, pero vamos, entre 1000 y 1500. Muy suave. Iba a barnizarlo montado, digamos, las partes estas en las cuadernas del barco, pero yo creo que me va a ser más cómodo barnizarlo aparte que estando puestas. No sé, el fabricante lo hace directamente puestas ya, digamos, eso va en cada uno. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que me es más cómodo. Y después ya haré lo siguiente, que creo que son unas escaleritas y algunas cositas, Pero vamos a lo que vamos ahora, que es barnizarlo, preparar para barnizar. Y después el betún de Judea. Bueno, como veis, he puesto un cacho de cartón, porque como voy a barnizar, no quiero que se ensucie tampoco el tapete verde. También os diré que le he dado un pequeño meneo, a quitar el polvillo de las partes. Y nada, ahora toca empezar. Voy a preparar el barniz. Creo que con esto tendré suficiente. Bueno, yo creo que este barniz es suficiente. De todas maneras, esta parte de la cubierta inferior no se va a ver realmente, vamos, aunque quede un poquito peor o algunas cosillas que fallen, pues no pasaría nada, pues no se ve de todas maneras. Pero sí que os digo que he repasado todas estas partes, las he repasado un poquito nada más, en todas, para que entraran bien perfectamente las cuadernas, Bueno, dicho esto, vamos a empezar. No sé por qué, pero siempre me gusta la parte central. Manías. Pues venga, barniz. Bueno, os tengo que decir que el barniz que estoy utilizando es barniz satinado, de la marca Vallejo. Lo compré hace tiempo y va bastante bien, Yo de verdad no tengo ningún problema con este barniz. Y siempre, que ya lo sabréis, hay que ir en sentido de las vetas de la madera. Aunque bueno, esto es una madera que no tiene mucha... Pero vamos, siempre hay que hacerlo en dirección de la veta, en una palabra, vamos. Bueno, está por aquí. Vamos a por la siguiente. Pero vamos, yo creo que voy a cortar, porque tampoco tiene sentido de que se vea todo el proceso de barnizar, porque ya viendo el que he hecho y este ya es suficiente, vamos, no. Ahora tendré que dejar un rato para que se seque. Pero vamos, yo esta parte estoy muy contento como ha quedado. Bueno, pues empezamos a lijar, muy suavemente. No, ha secado bien, ha secado bastante bien el barniz. Muy bien. Queda, vamos, muy suave, Ahora ya encima el betún de Judea.
realmente el barniz lo que hace es de tapaporos. Vamos a por otra. Además se nota, cuando se lija ahora, se nota que el barniz está un poquito áspero y no, mira, uff. Es que son 3 pasos fundamentales. Primero la lija a la madera. Segundo, el barniz que hace tapaporos y después otra la lija para que se quede completamente súper liso. Vamos a por la otra. Bueno, pues nada, voy a coger el esqueleto, que le llamo, que me hace mucha gracia, y a montar las piezas estas. Habrá que echarle su cola, habrá que tener mucho cuidadito cómo va a quedar. Vamos a ver cómo esto lo apaño. Bueno, pues aquí tenemos el famoso esqueleto de holandés errante con sus respectivas cuadernas. Nada, voy a empezar poniendo la zona central. Yo creo que va a ser lo mejor. Después la de popa y después la de proa. Hay que echar cola blanca en cada una de ellas para que después, eso sí, asiente bien las piezas, ¿vale? Eso sí, hay que tener mucho cuidado, que a ver cómo sujetamos, o cómo lo sujeto, mejor dicho, para que sienten bien, vamos. Así que nada, venga, vamos a ello. Había pensado echar cinoclato aquí, pero iba a ser demasiado rápido y me ha dado miedo. Así que le doy a la cola blanca, como dice el fabricante, y a ver si por aquí, a ver, aquí. Falta aquí. Yo creo que mejor la cola blanca también. Pues vamos a ello. Voy a quitar la hoja. Hay que ir moviendo la cuaderna despacito hasta que baje. Ahí estamos. Ahí estamos. Cola de verdad. Pues nada, ahora es presionar. Voy a sentar para ver qué tal. Voy a girar un poquito esto y voy a presionar. Por debajo asienta muy bien, Veo, parece que no se ve en cámara, pero asienta muy bien en todas las cuadernas, Mirad, aquí os quiero enseñar cómo ha quedado la pieza esta pegada a la cuaderna. Ha quedado muy bien sentada, que es fundamental, y quería que lo vierais. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Bueno, pues nada, como veis, esta parte está puesta, pero me he equivocado. No que me haya equivocado, no me he dado cuenta y no he dado el betún de Judea aparte, como os había dicho. Así que me toca darle aquí el betún de Judea y después daré estas 4 piezas. No me he dado cuenta, estaba obsesionado con cómo iba a quedar pegado la pieza esta a las cuadernas, y bueno, que por cierto ha quedado muy bien, pero me he equivocado aquí. Así que nada, voy a coger y voy a empezar a dar el betún de Judea a las 4 piezas y ya está, y esta parte, ¿vale? Venga. Pues nada, vamos a ver, vamos a dar el betún de Judea, a ver qué tal. Vamos, una parte, yo creo que sí, no está mal ese tono, es que tampoco tan oscuro me gusta. Vamos a dejarlo ahí, yo creo que no está mal. Luego cuando seque ya iremos viendo si le doy un poquito más de betún de Judea o no, ya veré. Vamos haciendo estos.
Yo creo que no lo veo mal. No lo veo muy mal. Bueno, voy a coger el arco. Es más fácil dar el betún de judía afuera, ¿eh? No veo mal el tono, ¿eh? Deciros que el betún de judía que estoy dando es el que me mandó Ocre y tiñe bastante bien, ¿eh? Vamos, de verdad que... Bueno, yo creo que le voy a dejar secar y a ver qué tal. Bueno, ahora de esta varilla de nogal de 2×4 hay que cortar 4 piezas de 16 milímetros, que como veis ya aquí tengo las 4 piezas. Y ahora de la misma pieza, del mismo listón, hay que cortar lo mismo, pero en este caso de 12 milímetros de largo. Como veis, aquí están las piezas que he cortado de nogal. Estas son las de 16 milímetros y estas son las de 12 milímetros, que van a ir en estos huecos. Y seguidamente voy a empezar a montar las escaleras, que son estas piececitas. Habrá que lijarlas un poquito. Estos listoncillos son de 4×1 y hay que hacer 81 piezas con una longitud de 12 milímetros para hacer las escaleras. Habrá que lijarlo y prepararlas para que queden en debidas condiciones. Bueno, mientras que se va secando el betún de Judea, voy a ir cortando los escalones de las escaleras a 12 milímetros, lo hemos dicho, de largo, que son realmente estos trocitos, ¿vale? Hay que cortar 12 milímetros. Pues vamos allá. Vamos a cortar uno a ver qué tal. Vamos a coger una piececita de estas. Bueno, para empezar, por lo que veo, hay que limar un poquito aquí porque no entran en las ranuras, ¿vale? Pues habrá que coger y limar un poquito las ranurillas. Bueno, mirad cómo van quedando los escalones. Tengo que decir que hay que repasar, como os he dicho antes, las ranuras estas y lijarlo un poquito también, digamos, los peldaños, para que entre en bien condiciones. Es entretenido, muy entretenido y... Pero vamos, venga, vamos a hacerlo. Y la cola blanca nada, hay que echarle cianacrilato, vamos, sí o sí. De media densidad, porque si no sería muy rápido el pegado, Bueno, no queda mal, Vamos a ver, amigos, estoy dando vueltas si darle barniz mate a las piezas o no, pero al final me voy a inclinar que sí, porque sinceramente al ser mate tampoco se va a notar tanto y siempre protege la madera, así que le voy a dar una mano de barniz y ya me diréis qué os parece, vamos, qué os parece. Así que venga, pues nada, vamos a ello. Lo estiraré muchísimo, que al ser mate pues tampoco se va a notar tanto, yo creo, a lo mejor ni se nota, vamos. Esa tirada sí se hubiera notado, pero el mate, pero vamos, ya me comentaréis qué os parece, si he hecho bien o no. Yo sé que más de uno me va a decir que no, vamos, estoy segurísimo, pero bueno.
hay que probar también. Venga, vamos a por otro. Eso sí, lo voy a estirar bastante. Según se va secando, veo que va quedando muy bien, ¿eh? Pues lo voy a dejar que se seque. Bueno, pues venga, vamos a poner esta pieza. A ver qué tal queda. Yo creo que va a quedar bien. Y sí, estoy contento de haberle dado el barniz mate, ¿eh? No se nota nada, ni brillo, vamos, como si no hubiera dado barniz. Pues vamos a por otra pieza. Vamos a ver. La cola. Pues nada, venga, vamos a esperar un poquito, voy a cortar y seguimos. Pues nada, vamos ahora a poner las molduritas. Estas 4 molduritas que había cortado antes. Bueno, señores, vamos a cambiar el traste un poquito y vamos a hacer esta pieza que es un cabrestante antiguo. Voy a utilizar unas piecitas de nogal de 2×4, para ir haciéndolas. Bueno, es una pieza nada más, es una pieza nada más. Así que por cambiar un poquito de tercio hasta montar las piezas de la parte de popa, ¿vale? Venga, vamos para ello. Pues aquí tengo esto preparado ya. Vamos a cortar 8 piezas para después ir montando el cabrestante. Pues venga, 18 milímetros. Bueno, aquí ya están cortadas las 8 piezas y ahora hay que hacer un taladro con una broca de 1,5 justamente en el centro, ¿vale? Voy a intentar hacer así a pulso. Pues nada, perfecto. Con este taladro manual es una gozada hacer pequeños taladros. Bueno, ahora creo que hay que pegarlo a esta base. Le voy a pegar con cianoacrilato. Ahora las instrucciones dicen que hay que poner las 8 piezas, 4 de ellas, las primeras a 90 grados. Pues nada, vamos a ello. Vamos a ver cómo pongo. Si voy a hacer, lo voy a dar con el pegamento de media densidad. Bueno, he marcado donde tienen que ir las primeras 4 piezas a 90 grados para después poner las demás. Pues nada, vamos a ello. Es que con el pegamento de media densidad puedes moverlo durante un par de segundos o 3, porque si es el rápido no te da tiempo ni a respirar. Bueno, esta ya está puesta.
Yo creo que ha quedado bastante bien, ¿eh? Mirad, yo creo que sí. Bueno, pues nada. Ahora las otras 4 tienen que venir aquí, justamente. ¿Lo veis, no? Para que os hagáis una idea. Pues nada, vamos a ello. Fenomenal. Aquí ya tenéis, a ver cómo se ve en cámara. Ha quedado muy bien, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir. Antes de seguir con la piececita esta, vamos a coger y voy a terminar, me parece a mí, con el casco. Sí, porque así se va pegando, se va secando y venga. Bueno, antes de que se me olvide, voy a pegar esta piececita aquí y así ya me la quito también del medio. Bueno, mira cómo ha quedado. A ver si podéis ver las escaleras. Va a ser un poco difícil, pero bueno. Y por dentro, a ver si la veis. Ahí está. Es que es complicado, es que necesitaríamos 40 cámaras. Ven, vamos a parar. Pues nada, toca poner esta pieza en la parte de popa. Venga, voy a dar cola y vamos a ello, vamos a ver qué tal. Bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Vamos a dejar que tire, ¿eh? Y voy a seguir con la otra pieza. Vamos a dejar que al lado. Y vamos a seguir con esta piececita. Que ahora tenemos que hacerle aquí unos rebajes. Mirad. Y a ver qué tal. Hay que hacer unos pequeños, no sé si os dais cuenta. Aquí. Hay que hacer unos pequeños rebajes. Así que pues nada. Vamos a ver qué tal me sale. Mirad, le estoy haciendo aquí unos pequeños rebajes. No sé si lo veis bien. Se lo voy a hacer a todas para que después vaya moldeando un poquito las piececitas, rebajándolas, ¿vale? Pues es lo que estoy intentando hacer. Pues aquí lo tenéis. Ya he hecho unas pequeñas ranuras. Ahora lo que tengo que hacer es coger y reduciendo con la lima un poquito hasta que ya se vea bien el cabrestante, se vea en buenas condiciones. Así que ahora ya es paciencia y limar. Venga.
Pues bueno, pues no me ha salido mal, ¿eh? Sinceramente tenía ahí yo mis dudas, pero reconozco que no me ha quedado muy mal. Es con bastante paciencia y ya está, haciendo su forma que tiene que tener. Bueno, pues vamos a ir otra vez al casco del holandés errante. Venga, pues esto ya habrá secado. Vamos a cambiar de tercio, como digo yo. Venga, aquí está pinzas. Fenomenal. Y bueno, ha quedado muy bien sentado, mirad. No sé si lo veis, pero vamos, ha quedado nada más con su dibujito continuo, las líneas de los tablazones. ¿Vale? Pues nada, vamos a poner ya la última pieza del casco inferior, ¿eh? Vamos allá. Amigos, vamos. Vamos a ver una pinza. La voy a poner aquí. Me tengo que comprar otra pinza porque agarra muy bien. Y esta ahí. Por lo que veo, asientan fenomenal. No sé si lo veréis, pero vamos. Es complicado, pero bueno. Bueno amigos, os voy a enseñar cómo han quedado las 5 piezas de cubierta. Así que aquí lo tenéis. A ver cómo lo veis. No ha quedado ni un hueco. Bueno, con esta toma yo creo que ya voy a dar como terminado este capítulo. Daros nuevamente las gracias a todos por vuestra confianza y para que no se hayan suscrito, ya sabéis, suscribiros y nada, que un saludo para todos y cuidaros mucho.